Cuando se le pregunta a un poeta por qué empezó a escribir, a un escritor en general, por qué empezó a escribir, pues generalmente no sabe qué contestar, o contesta generalidades de que, no sé, pero yo lo tengo bastante claro. En mi casa de Jerez, en la pequeña biblioteca de mi casa familiar, encontré, un día cayó en mis manos una biografía de Espronceda. En aquellos años, que eran unos años tristes, mezquinos, estoy hablando todavía de los años 50, pues realmente traíamos una nueva actitud ante la vida, una nueva forma de vivir y de beber. Nosotros fuimos la generación que seguramente escribió las últimas cartas, ya no se escriben cartas. Nosotros nos escribíamos, y yo tengo un montón de cartas de Barral, de Gil de Viedma, de Goytisolo, de Valente, de todos los compañeros, de Ángel González. Para mí la memoria es el factor desencadenante de cualquier expresión literaria. Yo escribo con la memoria, yo escribo con el que fui, y además pienso que el escritor es su pasado. En Descrédito del héroe hay este pequeño poema de Pepe Caballero Bonal que me acompaña desde hace mucho tiempo y que define muy bien cuál era el papel de la lucidez en su poesía y en su vida. Se titula Doble vida. Entre dos luces, entre dos historias, entre dos filos permanezco, también entre dos únicas equivalencias con la vida. Mi memoria equidista de un espacio donde no estuve nunca. Ya no me queda sitio, sino tiempo. Estos son unas bulerías que escribí para mi amigo, para mi maestro Pepe Caballero, el día que cumplió sus 90 años. No me parece mal recordarlas hoy. José Manuel, poeta y caballero Bonal, dandy gitano con sombrero, Panamá. Más rebelde y más fiero cada día, adversario de la melancolía post-Dada. Andaluz por querencia y por destino, barroco quevediano y gongorino de Jerez. Marido, amante, abuelo, primo hermano, cimarrón, catavinos, partisano sin carné. Los tristes que se metan la hidalguía donde les quepa, 90 tacos. ¡Viva la poesía! ¡Viva la Pepa! Conmueve su desdén contra la prisa, su cruzada ilustrada por la risa de Arlequín. Argónida es su paz y su comala. Cuando pudo, no disparó una bala contra mí. De todos los placeres de la vida, prefiere la metáfora encendida al vil Parné, sin desdeñar su barco y su Sanlúcar, sus trasnochadas, su terrón de azúcar, su porqué. Los tristes que se metan la hidalguía donde les quepa, 90 tacos, viva la poesía, viva la Pepa. Vista en su conjunto, la obra de José Manuel Caballero Bonal presenta una apariencia de poliedro, de caleidoscopio incluso, pero a la vez se trata de una obra muy coherente. Muy coherente porque es una obra fiel a unas determinadas obsesiones, a unos determinados recursos que van repitiéndose, que van ahondándose a lo largo de toda su trayectoria literaria, que fue muy continuada en el tiempo e incluso muy fértil en los últimos años de su vida. Yo creo que uno de los principales asuntos que trata Caballero Bonal en sus libros es el del desconcierto ante la propia identidad. Esa especie de desconocimiento del yo, de lo que consideramos que somos, hechos a la vez de tiempo y de incertidumbre,
Y aparte de eso, hay otro factor que me gustaría destacar entre los muchos posibles de toda su obra, que es la creación de un espacio mítico al que él llamó Argónida. Perdón. Un espacio mítico que, bueno, que tiene su correlato en la geografía real. Es el entorno del Coto de Doñana, que él, como digo, denominó como Argónida. Y bueno, y es una especie de territorio mágico, de territorio entre inventado y verdadero, un poco en la estela de lo que hicieron Faulkner o Onetti, García Márquez o Rulfo. Y ese mundo, sin ser, digamos, un territorio en el que la fantasía se libera, sí es un territorio en que puede ocurrir lo anómalo, lo imprevisto, algo que sugiere un ligero desplazamiento con respecto a las realidades convencionales. Y Caballero Bonal siempre se sintió a gusto, digamos, en ese territorio que él delimitó, al que puso unas fronteras literarias y en el que situó buena parte de su obra, tanto novelística como poética. En una ocasión, durante un homenaje a José Manuel Caballero Bonal, alguien sugirió que él era mi tío. Naturalmente, cuando yo intervine, pues dije que no, que él no era mi tío, sino que él era, y así lo consideraba, mi hermano mayor. Era mi hermano mayor y también mi maestro y un ejemplo no solamente en la literatura, sino también un ejemplo en la vida por su actitud de defensa siempre de las libertades en épocas pasadas y en esta no menos oscura, y también era un ejemplo en su crítica firme al poder, a la corruptela y a la mediocridad. Entre las lealtades de José Manuel Caballero Bonal estaba el flamenco que él conocía desde pequeño en su tierra jerezana, y llevó a cabo una labor verdaderamente importante. Grabó, cuando trabajaba para una empresa discográfica, a grandes nombres de este arte como Antonio Mairena, como Sordera, Lebrijano, Gerena, etc. Pero también hizo otros trabajos relacionados con el flamenco, como por ejemplo la adaptación de Fuente Ovejuna para la compañía de baile de Antonio Gades. Sin embargo, yo considero que el trabajo más importante de José Manuel Caballero Bonal en este ámbito del flamenco fue el archivo del cante flamenco. Ahí José Manuel fue, yo creo que un adelantado. Prescindió del estudio de grabación y los registros se llevaron a cabo por pueblos andaluces, por barrios, donde surgía y se generaba el flamenco, en patios, en casas de vecinos, en lugares de reunión, y entonces el resultado fue magnífico. No solamente por el valor de esas grabaciones, prescindiendo, como digo, de los estudios de grabación, sino también por las voces que allí sonaban. Voces a veces que estaban escondidas, voces en muchos casos inéditas, y que José Manuel rescató. Él, en uno de los libros de memoria, valora mucho
este trabajo que hizo en esa Andalucía profunda y que dio como resultado un trabajo, el Archivo del Cante Flamenco, que actualmente es una de las joyas más importantes en cuanto al valor de un documento único. Recordamos siempre la poesía de José Manuel Caballero Bonal, porque también él, en el libro Anteo de 1956, que fue publicado en Adonai, pues incluye 4 poemas dedicados a 4 formas flamencas: la seguirilla, la soleá, el martinete y la saeta, donde prescinde de esa especie de engolamiento neorromántico que hasta entonces tenía la poesía con referencia flamenca. Él también, como pionero, hace otro tipo de poesía, mucho más valiente, mucho más profunda, mucho más cercana a lo que realmente es el sonido flamenco, a esas voces escondidas del flamenco. Así que recordamos siempre a José Manuel Caballero Bonal en su obra literaria y también como testigo lúcido y como testigo sabio de un tiempo que ya ha quedado reflejado en sus libros para siempre. ¿Cómo recordar a mi querido maestro Pepe Caballero Bonal, un intelectual polifacético que hizo radio en los 50 y que fue guionista, editor, actor secundario, lexicógrafo, profesor, traductor, flamencólogo, adaptador de textos, conocedor y crítico de las artes plásticas, además de autor de varias de las páginas más memorables de la literatura española contemporánea? Tal vez debo recordarle como el amigo confidente en tantas y diversas ocasiones durante 50 años, antes de y durante nuestra estrecha y fecunda colaboración en la fundación que lleva su nombre en Jerez de la Frontera y en la elaboración de la revista Campo de Agramante, cuya dirección tuvo a bien encomendarme, o como el veterano esposo de su cálida e inteligente compañera Pepa Ramis, nuestra querida amiga, o como el padre de sus varios hijos, o el abuelo que se alegraba cuando llegaban los nietos y también cuando se iban, según decía en clave de humor. En fin, cualquier intento de compendiar tantos recuerdos personales parece abocado al fracaso a la hora de hacer un justo retrato de un autor tan poliédrico y profundo. Si no me creen, lean sus libros. El poema se titula Versículo del Génesis. Por las ventanas, por los ojos de cerraduras y raíces, por orificios y rendijas, y por debajo de las puertas entra la noche. Entra la noche como un trueno por las rompientes de la vida, recorre salas de hospitales, habitaciones de prostíbulos, templos, alcobas, celdas, chozos, y en los rincones de la boca entra también la noche. Entra la noche como un bulto de mar vacío y de caverna. Se va esparciendo por los bordes del alcohol y del insomnio. Lame las manos del enfermo y el corazón de los cautivos, y en la blancura de las páginas entra también la noche. Entra la noche como un vértigo por la ciudad
desprevenida, rasga las sábanas más tristes, repta detrás de los cobardes, ciega la cal y los cuchillos, y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito entre el silencio de los muros, propaga espantos y vigilias, late en lo hondo de las piedras, abre sus últimos boquetes entre los cuerpos que se aman, y en el papel emborronado entra también la noche. José Manuel Caballero, antes de que el tiempo acabe, deja que enseñe la llave de este mensaje sincero. Con mi corazón entero he venido a confiarte mi admiración por tu arte y mi cariño de amigo. Quiero compartir contigo de este homenaje una parte, como si fuera posible resumir lo que mi alma en este tiempo procura, decir que he sido testigo del riesgo de tu aventura. Esa décima la leí en un teatro abarrotado en homenaje al maestro y buen amigo José Manuel Caballero Bonal, que en paz descanse y que también descanse en nuestra memoria amorosa. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Lucas y para mí José Manuel Caballero Bonal fue exactamente lo que se llama un maestro. Yo aprendí de él no solo de la poesía, no solo de la narrativa, no solo de las memorias, sino la actitud cívica de uno de los seres, yo creo, más completos que ha dado la literatura española de los últimos 50 años. Pepe fue un maestro de energía, Pepe fue un articulador del lenguaje en combustión y Pepe fue para muchos de nosotros el faro de costa de ese gran poeta, de ese gran escritor que convirtió su mundo propio en un mundo general, colectivo, y que hizo de su actitud ante la vida una forma de rebeldía, una revancha, casi una insubordinación. De José Manuel Caballero Bonal, el poema Doble vida, de su libro Descrédito del héroe. Entre dos luces, entre dos historias, entre dos filos permanezco, también entre dos únicas equivalencias con la vida. Mi memoria equidista de un espacio donde no estuve nunca. Ya no me queda sitio, sino tiempo. A Caballero Bonal le he dedicado 3 poemas en 3 libros míos. El primero fue Las dunas, en Carpe Noctem. El segundo, Homenaje al Marqués de Tartesos, en Camaradas de Ícaro. Y por último, en Gavieras, Mar de Argónida. De este último poema voy a leer unos fragmentos. Mar de Argónida. No estuve nunca allí, dijiste. Nunca regresaré de aquella Atlántida, o estuve desde siempre. Los mitos nos enseñan, Medusa, a habitar mares. Tengo una casa, pero tengo los mares cuando amo los mitos. Oh sí, qué vivas siguen las diosas de las aguas. Todas las extensiones del misterio las prodigan los vientos oceánicos, o esa cuna de sombras y abismo que se mece en cada ola cobalto de la tarde. Las fábulas fascinan porque eligen un barco, zarpan de puertos viejos, merodean marismas, escuchan gritos hondos, roban música al mar. Medusa, es hora ya de anular tu mirada de piedra, tus serpientes, desencriptar la fábula que hundieron en el fondo, robar contigo música del mar. Y aquí, después del canto, que la mar nos archive en su destino. Conocí a Caballero Bonal gracias a un amigo común, al pintor de arcos Miguel García de Beas. Fueron compañeros cuando estudiaban en Sevilla y mucho después se reencontraron como vecinos de verano en Sanlúcar.
A Miguel García de Beas, cuando murió, le dediqué un poema titulado El Tartesio. Voy a leer los primeros y los últimos versos de este poema porque sirven para despedir al común amigo poeta. Los amigos son viajes, te subes a sus barcos, una brisa festiva va a rozar las palabras y ese viento que suele coleccionar misterios y fulgores se hará con el timón. Cuántos poemas tejen y destejen ciertas noches tan solo para ellas, cuántas motas de luz en altas copas de palabras mojadas. Hay una herencia noble que estos náufragos dejan al pasajero de otras naves. Ciertas formas anónimas de luz no las rompe la muerte con su proa. Con la muerte de José Manuel Caballero Bonal se ha ido no solo un buen amigo, sino también uno de los más grandes figuras de la literatura española desde hace bastantes años. Como poeta y como novelista, sus libros siempre han venido marcando unos nuevos caminos, unas nuevas búsquedas, un antes y un después en nuestra literatura. Lo mismo que sus estudios sobre la navegación, el mar, el vino, Jerez, sus importantísimos tratados sobre el flamenco o sus personalísimas visiones de Espronceda, Cervantes y otros temas filológicos, algunos del destierro. Pero si estas enseñanzas han sido en muchos aspectos insuperables, las formas de escribir sus memorias, Tiempo de guerras perdidas y La costumbre de vivir, que se llamaban cuando salieron de manera individual, reunidas posteriormente en 2010 con el título de la novela de la memoria, marcaron una nueva forma de redactar autobiografías y recuerdos, una nueva forma de ser actor y autor, una nueva forma de ver el pasado y traerlo al presente. Recuerdo que hace años, en una entrevista, respondió que él no había nacido para escribir mal. Y aquí está, en esta frase, reflejada su manera de ver la literatura, sin concesiones a nadie y a nada, y siempre en búsqueda de esa palabra escondida, de ese adjetivo ineludible, insustituible, para definir de una manera más exacta su propio pensamiento. Como él mismo dijo, el punto de vista barroco es una aproximación expresiva a la realidad, porque la literatura no es más que una forma de defensa contra las ofensas de la vida. Examen de ingenios, el último libro que publicó, ya con cerca de 90 años de vida, es un verdadero testamento vital y literario, un modelo de sinceridad, de ajuste de cuenta con muchas situaciones y personas, actuaciones y actividades, desde la visión de una persona cabal, sabia y más que sagaz. Una visión que solo tienen personas extraordinarias, que solo pueden mostrar esa sinceridad y ser intachables en sus juicios. Persona como lo fue Pepe Caballero, justa, irónica, pero también ácida e implacable. Y como siempre, con una prosa extraordinaria y exigente. Puedo perder la salud buscando un adjetivo, llegó a decir. Hasta siempre, Pepe. Para mí, Caballero Bonal ha sido la inteligencia literaria aplicada a todas las artes, también al arte de vivir y al arte de hacer la guerra contra el tópico, y en tiempos en que, como ahora, el tópico es parte de nuestras vidas. Caballero Bonal no solo generó una memoria impresionante de sus contemporáneos, sino que cuando le tocó, que fue hace pocos años, hizo un examen de ingenios que debe quedar en los anales de la escritura literaria del siglo XX como un tributo a la inteligencia y al valor de decir de los otros aquello que piensas con elegancia, pero con valentía, con ese ejercicio de insobornable generosidad para la historia. No la generosidad entre amigos, sino la generosidad para aquellos que quieran saber en el futuro qué fue de los contemporáneos
de Caballero Bonal? ¿Quiénes fueron? ¿Qué supo él de ellos? Ha sido un maestro y la verdad es que nunca pensé que se iba a morir. Pensé que era como mi padre, inmortal, pero esa gracia no la tuvo ni Jesucristo. Gracias a Caballero Bonal y gracias a los que le siguen leyendo.